Ya leíamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1. Que dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo número 8. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios de esta forma: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Les invito a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta mañana que estamos aquí, Señor, por este momento que tenemos para estar contigo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos a ti, para recibir bendición de parte tuya, Señor, para ser instruidos por tu palabra. Dios mío, te damos gracias, Señor Santo. Recibe honor y gloria, Señor, y danos la palabra tuya para esta mañana, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Lo que el libro de los Hechos en el capítulo 1 dice es que durante 40 días después de la resurrección de Cristo Jesús, 40 días, Cristo Jesús estuvo ministrando a sus discípulos por 40 días y hablándoles todas las cosas relacionadas con el reino y con la promesa que Dios había hecho. Así que por 40 días está el Señor trabajando con ellos. Básicamente está instruyéndoles para que ellos puedan entender y conocer que sí. Así que después de que fue levantado al cielo en el día número 40, les dijo: no se vayan de Jerusalén. Bueno, no después, pero les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá sobre ustedes la promesa del Padre. Y cuando la promesa venga, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder. La pregunta es: ¿poder para qué? ¿Poder para qué? La respuesta la da ahí el versículo número 8. Dice: me serán testigos. Así que vamos a escudriñar un poco esta cuestión, este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, entre el versículo número 1 y el 4, dice que estaban todos unánimes juntos, dice la palabra de Dios, en el versículo número 1. Esto es algo notorio para nosotros. Es importante que nos demos cuenta de que Dios siempre está haciendo algo cuando hay unidad. Así es. Cuando hay unidad, cuando el pueblo de Dios tiene unidad, entonces Dios está haciendo algo. Cuando el pueblo de Dios no tiene unidad, la paloma se va. La paloma se va. Y eso lo hemos experimentado ya tristemente en otras ocasiones. Y entonces, si lo hemos experimentado, también sabemos que cuando hay unidad, la presencia de Dios desciende, baja y llena un lugar, y el Espíritu Santo empieza a manifestarse en la vida de nosotros. Bueno, pues busquemos la unidad, ¿verdad? Busquemos la unidad y hagamos lo que tengamos que hacer para alcanzar la bendición del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo desciende a un lugar? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mire, básicamente suceden tres cosas. Yo quiero señalarlas porque esas tres cosas son de las que vamos a hablar esta mañana. Número uno, la gente se salvará. La gente se salvará. Número 2, la gente se sanará. Y número 3, la gente comenzará a tener prosperidad. Todo eso es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo.
Muchas personas piensan que la llenura del Espíritu Santo es manifestaciones que no estoy en contra de esto, lo aclaro, como el hablar en lenguas, como el hacer ciertas cosas. No estoy en contra de eso. El Espíritu Santo es el Señor y Él sabrá lo que va a hacer. Pero una señal inequívoca de que el Espíritu Santo está sobre una persona es que se convierte en un ganador de almas. Amén. Ganador de almas. Número 2, se convierte en un testigo de Jesucristo y en un sanador. Amén. Y número 3, se convierte en un factor de prosperidad. Dice la palabra de Dios allá en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 44, versículo 3. Fíjese bien, cuando el Señor, 800 años antes de que sucediera, ya lo estaba profetizando. Dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. 800 años antes el Señor ya estaba profetizando las cosas que iban a pasar. Mi espíritu derramaré. Y será semejante a abrir las aguas sobre el sequedal donde no hay aguas, ríos sobre la tierra árida. Eso es lo que va a pasar. Ríos de agua viva. Entonces, estamos hablando de que van a suceder 3 cosas cuando el Espíritu Santo venga a un lugar, cuando llega a un lugar donde se le da la libertad para operar. Porque nosotros mismos retenemos, nosotros mismos impedimos, o nosotros mismos damos la libertad. 3 cosas les dije que iban a pasar, las repito otra vez y voy a ir una por una, analizando una por una. Primero, la gente se comenzará a salvar. Segundo, la gente se sanará. Y número 3, la gente prosperará, comenzará a tener prosperidad. Amén. Dicho de otra manera, esto es lo que sucede cuando el Evangelio llega a una persona. La gente literalmente es arrancada del infierno y trasladada al cielo. Segundo, es arrancada de la enfermedad y de la muerte y trasladada a una vida llena de salud. Y tercero, también es arrancada, es arrebatada de una vida de miseria y de pobreza y llevada a un nivel de prosperidad y abundancia de vida. Vamos a ver cada caso en particular. Número uno, la gente se comenzará a salvar. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, cuando el Espíritu de Dios está llenando nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios nos está dirigiendo, nosotros estamos listos para operar bajo la dirección del Espíritu Santo. Allá en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan, en el versículo número 8, dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando estaba hablando de las funciones que el Espíritu Santo iba a operar o iba a traer. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? Estaba sucediendo algo. Estaban los discípulos de Cristo Jesús por 10 días. Ellos no sabían que iban a ser 10 días. Podían haber sido 20 o 30 más. Ellos no sabían exactamente que iban a ser 10 días. Fueron 10. Y ellos estaban esperando la promesa del Padre. Y me impresiona la condición de ellos, su condición moral y espiritual, también como su condición emocional. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo número 1, dice: estaban todos unánimes juntos. Yo quiero que se imaginen por un momento, esta era una casa, no era una iglesia, no era un salón, era una casa.
Y estaban reunidos por lo menos 120 personas allí en esa casa. No tenían aire acondicionado. No tenían todas las comodidades del mundo. Tal vez había un solo baño para toda la casa. Y había 120 personas ahí. ¿Creen ustedes que es fácil estar unánimes juntos? Pero ellos lo estaban. Ellos lo estaban. La esperanza de la promesa era más grande que cualquier incomodidad. Van a recibir poder, dijo el Señor. Así que había que pagar cualquier precio por hacerlo. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar ningún precio. Inmediatamente luego nos incomodamos y ya no queremos saber más nada. Pero ¿saben? El Señor les dijo, pero no se vayan. Ustedes van a recibir poder. Así que fueron 10 días. Si no hubiera sido porque está Dios inmiscuido en esto, pudiéramos decir que pudieran haber sido los 10 días más infernales de ellos. Pero no lo fueron, porque estaban unánimes. Había unidad, y donde hay unidad, el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Así que de repente viene el Espíritu Santo y los empieza a llenar a todos con una manifestación gloriosa, impresionante, un gran estruendo que sucede, algo que se oyó allá afuera en la calle. La gente cotidiana, la gente que andaba haciendo sus negocios, sus operaciones, su trabajo en la calle, se dio cuenta de que algo estaba pasando en esa casa, en el aposento alto, algo estaba sucediendo. Tal vez vieron como una explosión, escucharon el ruido y se acerca, todo el mundo se acerca para ver. Ahora, ¿quieren saber como cuántas personas se acercaron? Por lo menos 3,000. Esa era la gente que estaba afuera. Todo el mundo corrió a ver qué estaba pasando en el aposento alto, en la casa donde estaba el aposento alto. Y empiezan a oír a los discípulos, a cada uno de aquellos 120, a hablar todos en un lenguaje desconocido. Desconocido para los discípulos, pero conocido para ellos, porque había una representación como de 17 nacionalidades diferentes en ese lugar. Y todos los que estaban ahí les oían magnificar y glorificar el nombre de Cristo Jesús en su propia lengua. Y decían, ¿cómo puede ser esto? Esto no es posible, estos hombres no son estudiados, estos no fueron al colegio, no tienen grados ni títulos en idiomas. ¿Cómo es posible que estén hablando en nuestra propia lengua, que estén hablando todas esas maravillas? Y no faltó quien dijera, el asunto es que están borrachos. Están borrachos. Dice el versículo 13. Pero Pedro inmediatamente, al escuchar esta palabra, se levanta, se pone en pie y dice, señores, un momento. Estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachos a tan temprana hora? No están borrachos. Ahora, el que está hablando es Pedro. Pedro, el que había negado a Cristo Jesús. Ahora es Pedro convertido en un poderoso mensajero de Dios, un poderoso predicador. Y trajo tal mensaje que se encuentra entre los versículos 36 al 42. Trajo tal mensaje Pedro que el resultado se encuentra en los versículos 36 al 42. La gente empezó a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué razón? Porque Pedro concluye su mensaje diciéndoles de esta manera, versículo número 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos entendieron la magnitud de su crimen, cuando ellos entendieron la magnitud del engaño en el que cayeron, cuando ellos entendieron el problema en el que estaban, dijeron: varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Ahora, ¿quién lo convenció? ¿Pedro? No, no fue Pedro. Fue el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije que allá en Juan 16:8 dice: Él convencerá al mundo de pecado? Es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer al ser humano de que ha pecado contra Dios. Es el Espíritu Santo el que convenció al hijo pródigo de que había pecado contra el cielo y contra su padre. No fue el hambre. No fue el hambre que tenía, no fue la necesidad. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Siempre que nosotros hemos pecado y luego nos damos cuenta de que pecamos y empezamos a arrepentirnos, démosle gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo que está tratando con nosotros. Amén. Así es. Es el Espíritu de Dios el que está tratándonos. Está en acción el Espíritu Santo. Bueno, ese mismo poder que convenció a aquellos 3,000, eran como 3,000, ese mismo poder que convenció a aquellos 3,000 hombres de que habían cometido un gran crimen y ahora están preguntando qué vamos a hacer, y Pedro les da la receta y les dice: arrepiéntase y bautícese. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo número 41, que ellos, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Amén. Así es. Como 3,000 personas. La gente se salvará. Ahora, nosotros estamos metidos en un problemita. Los tiempos que nosotros vivimos son poco diferentes que los tiempos de antes. Se dice que ahora es más difícil, a pesar de todos los adelantos tecnológicos y científicos que existen, ahora es más difícil que la gente crea. Sin embargo, la palabra del Señor nos dijo: excepto si los tiempos cambian. La palabra del Señor dice que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. La gente tiene que ser salvada. La gente tiene que entender que solamente tiene escasas oportunidades. Mucha gente piensa que ellos tienen todas las oportunidades del mundo, cuando ellos quieran, cuando ellos digan, y ese es uno de los peores errores que se pueden cometer. La gente no tiene todo el tiempo del mundo, ni tiene todas las oportunidades del mundo. Para algunas personas solamente hay una oportunidad en la vida. Amén. Así es. Amén. No estoy diciendo que pierdan la vida, no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo que la oportunidad a veces viene una sola vez en la vida. Y si no la aprovecha, después, quién sabe. Algunos mueren antes de que vuelva otra vez la oportunidad. Algunos su corazón queda tan endurecido que jamás lo vuelven a abrir. Y otros, aunque quieran, ya no pueden. Entonces la gente se salvará. Nosotros necesitamos clamar a Dios y pedirle al Señor: Señor, que la gente se salve. Amén. Sí. Que la gente se salve.
úsame para salvar gente. Dios mío, utilízame para salvar gente. Soy un convencido, hoy más que nunca estoy convencido de que la función de nosotros es salvar gente. No porque la salvemos nosotros, pero a nosotros se nos ha dado la tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces la función nuestra no es cantarle, no es glorificarle, no es predicarle, porque saben que todo lo hacemos aquí para Dios. Pero el Señor quiere que nosotros lo hagamos para afuera, para las personas, para los seres humanos. Así que, número uno, la gente se salvará si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. La gente se salvará. Número dos, vamos al punto número 2. Cuando la gente se salva, escuchen muy bien, cuando la gente se salva, se empieza a generar un ambiente adecuado, un ambiente correcto. Yo quiero asegurarme de que podamos entender lo que estoy tratando de decir con ambientación. Hay algunos sitios, algunos lugares donde tú vas y la ambientación es ideal. Por ejemplo, en los lugares de comida normalmente no ponen una música lenta de violines, ponen una música movidita para crear un ambiente de actividad, de acción, para que coman más. Pero vas a una casa funeraria y entonces no te vas a encontrar con ese tipo de música, te vas a encontrar con una música medio tenebrosa, cuadros ahí medios, diríamos medio subliminales. De repente entre las figuras de los árboles que aparecen ahí, de los paisajes, de repente te sale como la calavera de alguien. Es el ambiente. Es el ambiente. Cuando la gente empieza a salvarse, empieza a generarse un ambiente de fe, un ambiente de esperanza, un ambiente de seguridad, un ambiente de convicción. La gente empieza, aunque todavía no haya hecho su profesión de fe, en alguna manera está envuelta, está metida en ese ambiente. Es como cuando hay mucha neblina. Dices tú, a mí no me gusta la neblina, pero la neblina no te va a pedir permiso para estar donde tú estás si es que no te gusta. La neblina va a venir, el banco de niebla va a venir y se va a pasar sobre el lugar. Así es el ambiente. Así es el ambiente. Cuando el ambiente está adecuado, entonces las sanidades empiezan a venir. No quiere decir que antes no hay sanidades ni después tampoco. Pero yo estoy hablando de que cuando la ambientación está ideal, entonces las sanidades vienen con más abundancia. Con más abundancia. Capítulo 3 del libro de los Hechos. La gente va a empezar a tener sanidades cuando nosotros hagamos un ambiente propicio para eso. Dice el capítulo 3, versículo 1, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de novena, la de la oración, y el versículo 2 dice que era traído un cojo, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Quiero regresar un poco. Una cosa trae la otra. Cuando la gente cree, se salva. Y cuando la gente se salva, propicia un ambiente para sanidades. Así es. Bueno, la ciudad de Jerusalén estaba metida así en un ambiente extraordinariamente
esperanzador. Había unos contrastes muy fuertes, había unos choques en el mundo espiritual tan fuertes porque había mucha oposición. Pero parece ser que la fe se sobreabunda, así como la gracia sobreabundó donde abundó el pecado, así también la fe sobreabunda donde habita la oposición. A veces nosotros andamos corriéndole a la oposición, a veces nosotros andamos tratando de escondernos de la oposición, pero dale gracias a Dios porque la oposición produce que tu fe sobreabunde. Sobreabunda. Siempre en la palabra del Señor, siempre la iglesia creció cuando hubo problemas. Ahora bien, este hombre tenía más de 40 años de edad. Este hombre lo traían todos los días, era cojo de nacimiento. Alguien lo traía y lo plantaba en la puerta del templo y ahí lo dejaba desde la mañana hasta la tarde. ¿Para que pidiera limosna? Porque ese era su trabajo, pedir limosna. De eso se mantenía. Y toda la gente que entraba y salía del templo lo veía, era ya una figura familiar en esa puerta. Este hombre, ustedes saben que se iba a imaginar de pronto que ese día, ese bendito día, iba a tener un encuentro con el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. No se lo imaginaba. Como tampoco nosotros nos imaginábamos que el día que vino alguien y nos habló de Cristo íbamos a tener un encuentro con el poder de Dios. No lo sabíamos. Y por no saberlo, hasta lo menospreciamos, por lo menos yo lo hice. Así que este hombre llega muy bien en la mañana sin saber lo que el día le tiene preparado, lo que Dios le tiene preparado para ese día. Iba a tener un encuentro con el poder de Dios, ese poder que transforma, que sana, que restaura, que regenera. ¿Ustedes quién se lo iba a imaginar? Nunca. Pero gracias a Dios que existen personas, escuche, que existen personas que pueden ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y el hombre estiró la mano esperando recibir de ellos dinero. Y Pedro volteó y lo vio. Y el hombre como que dijo, aquí va a haber dinero. Y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo jala, lo estira con la mano. Pedro le toma la mano y lo jala. Y en ese momento, cuando las manos una mano alcanza la otra, y cuando la mirada de uno y de otro se conectan, en ese momento el poder de Dios empieza a fluir. Empieza a fluir. Hay una conexión. Hay una conexión. Nosotros necesitamos entender que existe una conexión. Tú eres el medio que Dios quiere utilizar para conectar a esta, a aquella o a aquella otra persona. Tú eres el medio. Por eso te mandó a hacerlo. Si no, no lo hubiera mandado. Si Él supiera que nosotros íbamos a fracasar, entonces no nos hubiera mandado, pero nos mandó sabiendo que no vamos a fracasar. ¿Por qué razón? Porque la única función de nosotros es conectar a las personas con ese poder que sana. En otras palabras, tú no eres el sanador. Yo no soy el sanador. Yo solamente soy el que hace la conexión, soy el cable que conecta al que está necesitado con el que tiene el poder. Esa es la función de nosotros. Cuando nosotros llegamos a creer y a pensar que somos nosotros los que sanamos
y alguien nos sana, entonces nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos defraudados. Pero ni te frustres ni te sientas defraudado. El que sana es Cristo. Amén. Así es. Y Él utiliza tu vida para hacer el trabajo de la conexión entre la enfermedad y el poder. Y aquel hombre cuando recibió ese poder, dice la palabra del Señor, aquel hombre entró un poder en él desde la cabeza hasta los pies y lo hizo que saltara, que se pusiera en pie, que comenzara a brincar, algo que jamás había hecho en toda su vida. Algo que jamás había hecho en toda su vida. Tenía más de 40 años y nunca había podido hacer eso. Pero ahora lo hizo. ¿Por qué razón? Porque había sido conectado. ¿Quién lo conectó? Pedro. Yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero tengo algo. Tengo algo. Cuando nosotros, la iglesia, realicemos que tenemos el poder de Dios. Otra vez voy a decírtelo. El poder que Dios da para que sanemos en su nombre. Entonces lo vamos a utilizar adecuadamente. Vamos al punto número 3 porque el tiempo nos gana. Vimos en el número 1 que la gente comenzará a salvarse. En el número 2 que la gente comenzará a sanarse. Y en el número 3 vamos a ver que cuando el evangelio llega, cuando la salvación llega, cuando la conexión con el poder llega, entonces como una consecuencia obligada está la prosperidad. Ahora, entendamos por prosperidad que prosperidad no es la abundancia en el sentido peyorativo de la palabra abundante, es decir, mucho dinero, muchas casas, muchos bienes, muchos carros. Esa no es la prosperidad. La prosperidad tiene más que nada tiene que ver con una realización de contentamiento en tu corazón por lo que tienes. Eso es la prosperidad. La gente comenzará a ser próspera. Un día le preguntaron al hermano Pablo, el de un mensaje de la conciencia, le hicieron una pregunta, le dice: ¿por qué usted dice que el evangelio trae alimento a la mesa de los pobres? Y entonces el hermano Pablo le refiere una historia verídica que sucedió en el país de México. Dice que en cierta ciudad, cierto pueblo, estaba una iglesia de pueblo, con sus puertas abiertas, el servicio o el culto, como se le llama allá, estaba en pleno desarrollo. Los músicos tocaban, los cantantes cantaban, la iglesia alababa a Dios. Y venía un hombre por la calle, un borracho, un hombre que venía borracho, que ya se había acabado todo el dinero que había ganado durante la semana. Iba para su casa, iba derecho a su casa ya sin dinero, era domingo por la tarde. Y este hombre, cuando pasa frente a la iglesia, era tal la borrachera que traía que no identificó que era una iglesia, pensaba que era una cantina. Y decide entrar, y ya como pudo se vino a sentar hasta las bancas de bar enfrente. Y cuando el pastor terminó de predicar, hizo una invitación, y el hombre no sabía a qué lo estaban invitando, él nomás sabía que lo estaban invitando. Él tal vez estaba esperando que le iban a invitar una copa más. Y este hombre levanta la mano y lo ponen de pie y lo pasan al frente, y el pastor le toma la confesión de fe. Y el pastor, que tuvo sabiduría para no cancelarlo, no rechazarlo porque andaba en un estado inconveniente, le toma la confesión de fe y el hombre recibe, el hombre acepta. Acaba el culto ese día en la noche y todo el mundo sale, y este hombre también salió. Llegó a su casa
y se fue derechito a dormir. Al día siguiente se levantó, se fue a trabajar y pasó la semana. Al siguiente fin de semana, el hombre, curiosamente, no agarró la borrachera. Se vino a su casa, del trabajo se vino a su casa. Está por demás decirles que vivía de una manera humilde. ¿Qué digo humilde? Miserable. Él se gastaba el dinero en borrachera, en parranda, y la esposa para darle de comer a sus hijos. Y a ella y a él tenía que lavar y planchar ropa ajena. Tenía 2 niños que jamás habían usado un par de zapatos. Vivían en una casa hecha de cartones. El hombre trabajaba en la construcción y lo poco o mucho que ganaba se lo gastaba en borracheras. Pero ese fin de semana no se fue de parranda. Al siguiente fin de semana tampoco se fue de parranda. Hasta que la curiosidad fue mayor que el temor, la esposa, con toda la curiosidad del mundo, le dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Eres una persona extraña. No eres el Juan que yo conozco. Y entonces él le dice: dicen que recibí a Cristo. Dicen que recibí a Cristo. Lo único que yo sé es que ahora siento que te quiero más a ti y a mis hijos. Veo los árboles más verdes y el zacate también, y ya no tengo ningún deseo de irme a tomar. Quiero que el dinero que gano sea para ustedes, para mantenerlos a ustedes. Y no pasaron muchos días cuando los niños se podían ver en el vecindario con sus zapatos nuevos. Y no pasó mucho tiempo cuando la casa de Juan ya no era una casa de cartón. Ahora empezaba a reconstruirse una casa de material, de casa de bloque. Él era constructor. De sobra está decirles que en la mesa de los niños de Juan había alimento. Cuando el ambiente es adecuado, la prosperidad viene. Cuando Dios es el que adecua el ambiente donde tú vives, entonces la prosperidad es el siguiente paso. Dice la palabra de Dios que mientras los apóstoles seguían dando testimonio con gran poder, predicaban la palabra con denuedo y con gran poder, y daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, la gente se salvaba, la gente se sanaba, pero los que se iban salvando y los que se iban sanando se agregaban a la iglesia, y entonces era una cuestión de inercia, y venían, y entonces cada uno de los que iban llegando a la iglesia se contagiaban de un espíritu porque el ambiente lo propiciaba, y ninguno, dice la palabra del Señor, decía ser dueño de nada, sino que tenían todas las cosas en común, y en la iglesia primitiva no había ningún necesitado entre ellos. Dios les dio el poder para salir de la miseria y de la pobreza. Dios los sacó de la escasez y de la falta de todo bien para ponerlos en un ambiente de prosperidad. Repito lo que dije hace un rato: prosperidad no es tener 100 barras de pan. Prosperidad es tener una, y que tú tengas contentamiento y tengas agradecimiento con Dios, y que tengas la fe suficiente para saber que ese pan, esa sola barra de pan, Dios puede multiplicarla. Que ese guisado que tienes en tu cazuela o en tu sartén, que parece poquito, Dios lo puede multiplicar. Que ese poco dinero que ganas, que parece que es insuficiente para todas tus necesidades, cuando tú eres
obediente a Dios y cumples con los requisitos que Dios te da para la prosperidad, entonces Dios multiplicará. Así es. A eso es lo que se le llama prosperidad. Porque Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Amén. Así que voy a hacer una o dos preguntas. ¿Realmente qué es lo que tú quieres cuando te encuentras con una persona? ¿Que se salve o que se pierda? ¿Que se sane o que se muera de la enfermedad que tiene? ¿Que salga de la miseria y de la pobreza o que se pudre en ella? ¿Qué quieres? Yo sé lo que Dios quiere. Que se sanen, que se salven y que vengan de la prosperidad. Así es. Y amén. Amén. Así es. Que Dios los bendiga esta mañana. Amén. Gloria al Señor.